Vamos a seguir a nuestro módulo 3. Vamos a avanzar un poco al módulo 3 y es reconstrucción y reparación. Esto de reconstrucción y reparación es lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Qué vamos a reconstruir? ¿Qué vamos a reparar? ¿Qué necesitamos reparar y reconstruir en nuestra vida para que esa restauración se dé? Recuerden quiénes somos y qué significa mi cuerpo para Dios. Ahora, cuando nosotras leemos, y yo les pido que por favor lean el libro de Nehemías, pero acá vamos a hablar un poco de Esdras. Cuando se está en todo ese proceso de la restauración de Jerusalén, llegaron a Jerusalén Esdras y toda la comitiva que llegó con él. Cuando ellos llegan, el Señor lo primero que les pide, y eso lo encontramos en Esdras capítulo 3, es la reconstrucción de lo más importante en nosotras, que es el altar. La foto que ustedes ven allí fue un altar encontrado en un lugar de Jerusalén. Esto que ven de rojo, este era fue un altar de sacrificio. Y yo me imagino que cuando Esdras llega Nehemías, llega toda esa comitiva que se fue a Jerusalén, encontraron el altar de esta manera. Esto fue de una excavación de hace unos pocos años y es un altar real. Cuando ellos llegan, el Señor les dice que el altar debe ser reconstruido. Así que inmediatamente que ellos llegan, dejan sus cosas, lo primero que hacen es ir a reconstruir el altar. ¿Por qué es necesario la reconstrucción del altar? ¿Por qué es necesario que lo primero que yo reconstruya en mi vida sea el altar? ¿Qué significa el altar? No. ¿Qué significaba el altar en el Antiguo Testamento? No, el lugar del altar era donde estaba la presencia del Señor, donde el sacerdote entraba y representaba al pueblo y expiaban los pecados. Era el lugar donde el Señor estaba ahí, hablaba y tenía comunión. El altar era el lugar donde se ofrecían holocaustos. Donde se ofrecía el sacrificio, el holocausto, porque estaba la presencia de Dios. Entonces, la construcción del altar, primero lo voy a hablar para los judíos. La reconstrucción del altar para los judíos representaba la presencia y la protección de Dios para ellos como pueblo. Recuerden que Jerusalén estaba destruida, que sus murallas estaban abajo, que el templo estaba destruido, todo estaba destruido. Entonces, comenzar a reconstruir el altar para ellos era construir esa presencia de Dios y esa protección de Dios. Además, mostraba ese propósito que tenían como nación y su compromiso de servirle únicamente a Dios. Recuerda que ellos llegaron a esa destrucción por la infidelidad que tuvieron con Dios, por haber roto el compromiso con Dios. Por eso llegaron a Babilonia, fueron exiliados. Entonces, reconstruir ese altar para ellos era nuevamente reconstruir ese compromiso de servir y adorar únicamente a Dios. Porque el altar representa adoración, que se estaban rindiendo a vivir solamente para Dios, para adorar a Dios.
y era una rendición diaria, no una vez a la semana, era una rendición diaria. Ahora, el primer altar que nosotros vemos en la Biblia lo edifica Noé, y el sacrificio que Noé da en ese primer altar, el Señor no le dijo al altar, él se baja del arca y dice que hace un altar, levanta un altar y sacrifica ciertos animales. Si Noé levantó un altar, esto es un paréntesis, es porque él tuvo una familia que le enseñó acerca de un altar de adoración para Dios. Pero del primer altar que habla la Biblia fue de este altar que levanta Noé. Pero si nosotros vemos el trasfondo en Génesis, también podemos ver que allí se levantaron altares. No voy a entrar porque esta no es el tema, pero el altar es mi lugar de adoración porque está la presencia de Dios. Entonces Noé edifica ese primer altar, y ese sacrificio que hace Noé allí fue tan agradable a Dios que el Señor prometió dos cosas: no volver a maldecir la tierra, ni volver a destruirla por culpa del ser humano. Y volvió a bendecir al hombre y a la tierra. Les invito a que lean Génesis 8, donde está la historia del diluvio y todo lo de Noé. El Señor hace un pacto y de allí sale el arco iris. Entonces, los sacrificios ofrecidos en el altar para el pueblo de Israel en ese Antiguo Testamento era la manera de adorar al Señor. Ahora, hoy, para nosotros, yo soy ese altar. Y por eso Romanos 12:1, porque donde yo esté, yo necesito la presencia de Dios en mi vida y la protección de Él. Ese altar es esa comunión íntima que tengo con mi Padre a través de Jesús. Y mi sacrificio es presentar mi cuerpo, como dice Romanos, dice en sacrificio vivo, santo y agradable. Compromiso que hice en el bautismo. Entonces, ¿cuándo presento yo mi cuerpo como en sacrificio vivo? ¿Quiere decir que tengo que latigarme, tengo que cortarme? No, eso no quiere decir eso. No tengo que subir Monserrate arrodillada, no tengo que hacer manda, no tengo nada de eso, no tengo que pagar nada de eso. Lo que debo hacer para ese sacrificio, como dice Romanos, de entregar mi cuerpo en sacrificio vivo, es someterme a Dios. Como leímos, entregando mi cuerpo en justicia para servirle al Señor en justicia. Es buscando su dirección, buscando su voluntad. Es vivir de la manera en que le agrada, obedeciendo su palabra. Es lo que dice Efesios 5:1, imitándolo a Él como hijos muy amados. Es presentarme ante Él en arrepentimiento. Esa es la reconstrucción del altar. Si yo no reconstruyo mi relación con Él, si yo no reconstruyo esa adoración única a Él, recuerden que Él le decía al pueblo: no tendrás otros dioses ajenos delante de ti. No levantarás un altar a otros dioses. Y ellos levantaron altar a Ceres, a la diosa Diana, a todo el mundo. Y por eso es tan importante cuando ellos llegaron y reconstruyeron ese altar. Esdras capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: en el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadat, con sus parientes, que eran sacerdotes, y
Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en el mismo sitio y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Todos los días. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está ese lugar de presencia de Dios en tu vida? ¿Acaso tu altar solamente es el domingo cuando vas a la iglesia? ¿Acaso tu altar está siendo mancillado ofreciéndole a otros dioses lo que debes de ofrecerle a Dios? Porque si tu cuerpo y mi cuerpo debo ofrecerlo como sacrificio vivo a Dios, es a Dios, no es a nadie más. Y mi cuerpo, de pronto tú estás pensando, no, pero yo no estoy en adulterio, yo no estoy en fornicación, pero es que el cuerpo no solamente habla de la parte sexual. Recuerden, tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos boca, tenemos manos, tenemos pies, tenemos mente. Eso es el cuerpo. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está ese sacrificio que vas a entregar en el altar en el momento en que vas a la presencia de Dios? ¿Es un sacrificio sin manchas, irreprochable? El Salmo 57, 17 dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Arrepentimiento. Un espíritu quebrantado. Vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu altar? ¿Te estás ofreciendo como un sacrificio santo, sin manchas? ¿Estás llegando a la presencia del Señor sin ofrecerle sacrificios a otros dioses? ¿Estás tomando ese altar como único en tu vida? Recuerda, altar es presencia de Dios. Y si nosotros no reconstruimos ese altar, estamos despreciando la presencia de Dios en nosotras. Tener un altar destruido es no amar la presencia de Dios. ¿Qué puedo decirle a Dios si Él lo sabe todo? Yo puedo decirle a ustedes, mi altar está, pero ¿puedo engañar a Dios? Si el Señor me está diciendo, ven y reconstruye el altar, mi altar, porque quiero estar en tu vida, quiero que mi presencia esté en tu vida. La presencia de Dios no está donde está el pecado. No está. ¿No se acuerdan cuando habla la palabra que dice que Jesús está allí en esa cruz y llega un momento donde Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento el pecado de la humanidad recayó sobre Jesús. Y el Señor no está donde está el pecado. El pecado y Dios no concuerdan. Dios nos recibe como llegamos, con pecado y todo, sucias, malorientes, andrajosas, descalzas, piojosas, como sea, todo lo que significa pecado, Él nos recibe así, pero no nos acepta así. Y si no nos acepta, si Dios nos aceptara así, no nos limpiara ni nos cambiara la ropa. Y a veces nos dicen, Dios te acepta tal y como eres. Entonces no cambiamos. Porque la mentalidad es, Él me acepta así, entonces puedo seguir así. Y es mentira. Él me recibe y no me va a rechazar.
pero Él me manda a cambiar la ropa. Él me limpia, Él me lava, Él me purifica, Él me justifica, Él me santifica, porque Él no va con el pecado. Y el altar destruido muestra pecado. El altar destruido muestra que yo no valoro la presencia de Dios en mi vida. Es muy interesante lo que está hablando porque yo estoy como oidora de esto porque trabajo pero en estos días meditando mucho en mi vida y reflexionando qué hay en mi corazón. Hoy le decía, Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué hay? Si yo no lo sé, David te lo decía, escúlcame, a ver, escúlcame pues. Y yo creo que hoy fui capaz de decirle de nuevo al Señor, escúlcame pues, sin mucho dolor y entonces si hay algo en mí, pues dígamelo pues, y miro a ver de qué me tengo que arrepentir. Porque es que a veces uno mismo ni se ve el pecado, se lo ven los demás. Y creo que Dios tiene un buen ojo para verlo. Entonces, entre más, yo me he dado cuenta que entre más me acerco a la palabra, a leerla, más ese pecado mío lo veo yo. Pero yo pensaba también en el altar. Yo, por mi trabajo, por mi familia que llegó, ahora estoy yo de nuevo sola y le dije, Señor, uy, he dejado esa intimidad. Aquí las que están casadas y las que han tenido novio, marinovio, lo que sea, saben que es intimidad. Y entonces yo he dejado mi intimidad con Dios. Y he gritado, Señor, y de pronto Angélica sabe mi proceso, que después del pecado llega la ruptura de la intimidad con Dios. Diría yo que esa es la palabra, una ruptura. Y viene la señalización de uno con uno mismo, que eso es una pelea bárbara y grave. Pero al mismo tiempo, Dios, mientras su corazón quiera, o sea, Señor, yo necesito esa intimidad, porfa. No me siento bien. Y es que las personas que han logrado una intimidad con el esposo y se alejan un poquito, dicen, algo anda mal, algo está raro aquí, que no estamos igual. Y eso mismo le pasa a uno con el Señor. Yo he llegado a un grado de intimidad profunda en que yo me puedo quedar 2 y 3 horas quieta solo adorando. Y me siento tan rico y me leo y lo había perdido. Porque el trabajo, las carreras de la familia y el tiempo mío a solas con Dios. Es que entrarse uno en un tiempo a solas con Dios en un espacio determinado de la casa es muy importante. Entonces, yo tengo ese testimonio que otra vez he gritado a 1000 palabras, Señor, necesito esa intimidad porque me hace falta. Me hace falta tirarme en el piso y llorar y clamar la presencia y sentir esa presencia. Y usted hablaba del bautizo y a nosotros para arrepentimiento de pecados entramos y salimos, no, pero seguimos haciendo cositas por ahí. Y son años. Entonces se nos vuelve esto, es una religión. Se nos vuelve esto como si fuéramos las religiosas de ir a la iglesia, Padre nuestro, bendito Dios, y chao, y sigo lo mismo. Pero la relación y la intimidad con Dios, wow, tienen un precio y ese precio hay que pagarlo. Ese precio hay que buscarlo. De razón dice la palabra, es una perla. Sí, totalmente. Y por eso habla de que somos sacrificio vivo. Es un precio que se paga. Sí. Adriana, muchas gracias.
Gracias por tu intervención, porque es así. Si el altar está destruido, hay pecado. Si el altar está destruido, estamos lejos de la presencia. Entonces, a veces uno dice, no, pero no estoy pecando, es que es el trabajo, es el colegio, son las... Claro que estás pecando. Ajá. Estás dando la prioridad a algo que no es Dios. Entonces estás haciendo, estás ofreciendo el sacrificio a otros dioses. Trabajo, estudio, novio, esposo, amigos, lo que sea, iglesia, servicio. Pero ¿cómo está la relación? Gracias, gracias. Luzalba dice que es un tema muy sensible porque muchas veces no vemos nuestros pecados, se vuelven parte de una rutina diaria. Sí, eso es cierto. Y por eso lo que decía Adriana y lo que hemos comentado acá, cuando David, esa oración de David debe ser nuestra oración. Señor, examina mi corazón, sondea mis pensamientos y muéstrame lo que hay. ¿Sí? Y por eso también es importante el hablar con alguien más. Porque de pronto otra persona te puede ayudar a ver que lo que está pasando en ti es un pecado. Tenemos que prestar atención cuando no solo una persona nos dice lo mismo, sino que una y la otra nos están repitiendo ciertas cosas, ciertos comportamientos que nosotros estamos haciendo. Prestarle atención. Eso no es que nos las tienen montadas, no. Es que hay algo en nosotros. ¿Sí? Entonces, es allí, en el altar, yo voy a poder ver mi pecado. No en ningún otro lugar. Porque es que la presencia de Dios trae su gloria y trae esa luz que va a iluminar mi vida y me va a mostrar. Recuerden que la oscuridad no es una oscuridad en sí, es la ausencia de luz. Si tú llegas a tu casa en la noche y no tienes ninguna luz encendida, la casa va a estar oscura. Pero si tú enciendes el interruptor, va a llegar la luz y va a iluminar todo en tu casa. Entonces, ¿quién es la luz? Cristo. Necesitas encender la luz en tu vida.